A ver, gente, una pregunta para todos vosotros, para que reflexionéis un poquito. ¿Nos gustan o no las jerarquías? Y si vuestro primer impulso y vuestra primera respuesta es decirme, no, Jacobo, por Dios, no nos gustan las jerarquías. Llevamos toda nuestra historia como humanidad luchando contra las jerarquías, luchando por ser individuos iguales en la sociedad, para que todo el mundo ocupe el mismo lugar que se merece. Y ok, eso está bien. Y socialmente yo comparto eso, por supuesto. Pero ¿qué me diríais si os dijera que hay en ciertos sitios donde nos gustan las jerarquías y hasta nos resultan comodísimas? Veréis, creo que precisamente en esta cuestión es donde reside el conflicto interno de la película de Barbie. Porque la película de Barbie intenta ser metafísica porque está como en medio de dos universos narrativos los cuales funcionan de manera muy diferente cada uno. La cuestión es que la película de Barbie efectivamente tiene mensajes políticos y sociales, tiene mucha crítica sobre todo a nuestro mundo real. Y en el mundo real no nos gustan las jerarquías, no nos gusta ser oprimidos y nos oponemos a precisamente que haya opresores. Llevamos siglos luchando contra esa relación social. Pero donde sí aceptamos jerarquías y nos gustan y logísticamente nos resultan comodísimas es en las historias, en las películas, en la narrativa. Y creo que ahí de hecho no se lo cuestiona nunca jamás nadie. Porque claramente en toda historia hay un protagonista, hay un personaje principal alrededor del cual gira todo. Alrededor de él giran hechos y sobre todo personajes secundarios. Entonces, ¿qué pasa con Barbie? Barbie como personaje, como juguete, incluso más allá como personaje fuera de la película, ella es la protagonista de su propia historia. Dentro de su universo narrativo como juguete, ella es la protagonista de su propio mundo y consecuentemente también existen sus personajes secundarios, que en este caso es Ken. Y así es como se presenta el juguete a las nuevas generaciones y se ha presentado a lo largo de toda la historia. Y consecuentemente a eso, durante el proceso del juego, lo normal es que Barbie también sea siempre la protagonista y haya una jerarquización de los personajes durante el proceso de juego. Lo que pasa es que la película entra a cuestionarse eso mismo en lo que es nuestra realidad social y política. Efectivamente, la película de Barbie es obviamente feminista, eso no es un secreto para nadie a estas alturas ya. Yo personalmente, que sea feminista, que tenga esos mensajes, en un principio no tenía ningún problema con eso, me gustaba que la película se metiese en esos temas, porque veía potencial a que la película se comprometiera precisamente con esos temas, de que adquiriera lo que se dice en inglés una stance, una postura. Lo que pasa es que al final no lo hace. ¿Qué pasa en la película? ¿Qué ocurre? Pues al igual que en el universo narrativo del juguete, Barbie es la protagonista y en Barbilandia ella era la protagonista. Entonces ese era el modo natural para ella en el que las cosas se desarrollaban. Ella, como protagonista de su historia, tenía la posición hegemónica. Y es que narrativamente eso está bien, pero socialmente eso está mal. Bien, después lo que ocurre es que Ken viaja al mundo real y después de haberse pasado absolutamente toda su historia siendo ninguneado y siendo un personaje secundario, se da cuenta de que él también puede reivindicar su posición y su postura como individuo. Lo que pasa es que él también se equivoca, al menos a nuestro modo de verlo como personas reales, e instaura el patriarcado, que esa es la única alternativa realmente que él encuentra para reivindicar y validar su sitio. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis para decir que a lo mejor sí que podemos excusar a Ken, porque realmente yo creo que en el fondo él no lo hizo con malicia. Aunque todos sepamos que el patriarcado es malo, Ken no lo hizo con la intención maligna de oprimir a Barbie, sino porque realmente Ken es que es tonto, es inocente. Por un lado, él nunca ha sabido cuál es la alternativa en una sociedad igual. Entonces, lo único que se le ocurre es coger la situación en la que ha vivido él y revertirla, darle la vuelta. Y por otro lado, realmente es que Ken no ha ocupado dentro de la sociedad de Barbie ningún puesto de profesor o catedrático o puestos en general donde él se haya podido desarrollar intelectualmente, sino que era, como él mismo dice, un playero. Él literalmente no sabía nada que hacer. Bien, entonces cuando Barbie quiere recuperar su mundo y quiere recuperar su poder dentro de su mundo, yo me esperaba realmente que lo que hiciese Barbie fuera aprender la lección que se supone que le está enseñando la historia y realmente crear un mundo que los dos puedan compartirlo en igualdad de condiciones, tanto Barbie como Ken. Pero lo que acaba haciendo Barbie es algo completamente reaccionario. Vuelve al
statu quo anterior. Vuelve a instaurar el mismo poder hegemónico que tenía antes, con la misma relación social prácticamente. Sí, le reconoce algo un poco la situación de Ken y le dice que sí que podrá ocupar ciertos cargos dentro de la sociedad, pero es que literalmente se expresa expresamente de que no, a ti te vamos a dar ciertos poderes secundarios o posiciones secundarias dentro de la sociedad. Eso, y además de que si nos paramos a pensarlo, Barbie, para realmente hacer su contragolpe de estado, recurre a la manipulación emocional y psicológica para enfrentar a todos los Kens. En vez de decir, vale, hagamos esto una transición social, racional, vamos a hablarlo, vamos a dialogar, vamos a negociar. No, ella recurre a la manipulación y los enfrenta. Entonces, para mí realmente Barbie en esta historia realmente ha tenido prácticamente un viaje o desarrollo narrativo, desarrollo de personaje prácticamente nulo. Ok, se da cuenta, se reafirma el eslogan comercial de Barbie de que ella puede ser lo que sea y en este caso ella elige ser una humana. Ok, eso está bien. Pero precisamente en lo que la película se mete, que es en las ideas políticas y sociales, realmente Barbie no aprende prácticamente gran cosa. Supongo que el que sí en ese sentido tiene el mayor desarrollo de personaje es precisamente Ken. Ken cobra una conciencia de individuo y se da cuenta de que precisamente puede ser un individuo individual, aunque suene redundante, independiente, porque él se da cuenta y Barbie en ese sentido sí que le ayuda, ella le ayuda a darse cuenta de ello, de que él era un dependiente emocional, de que él dependía mucho de Barbie y necesitaba ganar su propia autonomía. Entonces sí, la disculpa de Barbie por haber, digamos, dado por sentado siempre a Ken, eso está bien, ok, en eso sí que Barbie creo que se desarrolla. Pero más allá de eso, realmente todo lo que es el viaje narrativo de los personajes no acaba en absolutamente nada. Los personajes, absolutamente casi todos, salvo Ken, creo que acaban en el mismo punto de partida inicial de la historia. Y precisamente con eso voy, de que la historia no se compromete con ninguno de los mensajes con los que se inicia prácticamente. Sí los critica superficialmente, pero no se llega a comprometer. Y no se compromete precisamente por lo que he venido diciendo al inicio, porque ahí ambos mundos narrativos colisionan. En lo que es el universo narrativo del juguete, Barbie siempre será la protagonista, porque esa es la no lógica narrativa de Barbie. El juguete se llama Barbie. Ella siempre va a tener que ser la protagonista y por lo tanto siempre va a haber, los demás personajes serán a la fuerza secundarios. Y eso entra en conflicto precisamente si lo que quieres es predicar otro sistema, el sistema en el cual todos los personajes son iguales. Entonces, simplemente lo que pasa es que narrativamente, en lo que es la coexistencia de los dos mundos, son incompatibles, lo que es nuestra realidad social con lo que es la narrativa, por cómo funciona una historia de forma fundamental. Y por eso me parece que la historia es un tanto disonante dentro de sí misma. Las ideas que expresa está bien, pero es un tanto incompatible, un tanto rara. Como bonus extra y cosa además que quería comentar también aparte en ese sentido también, es el personaje de la cúpula ejecutiva de Mattel, de los CEO, que en un principio se introduce, ok, nos reímos de nosotros mismos, jajaja, jijiji, tenemos conciencia propia de nosotros mismos, nos podemos reír de nosotros mismos, pero ¿a dónde te lleva eso? A ningún sitio, porque en una historia, cuando tú criticas a alguien o algo, o lo señalas con el dedo, realmente lo que esperas al final es que ese personaje o ese hecho sea al final de alguna forma castigado. Ok, que la risa está bien, ok, pero yo esperaba que realmente los CEO, precisamente ya que la propia historia evidencia eso de que son todo hombres dentro de la cúpula y queda muy hipócrita eso, yo esperaba que al final de la historia fueran castigados. Pero al final el personaje de los CEO de la cúpula directiva de Mattel no recibe ningún castigo, no les ocurre absolutamente nada. Y ni siquiera ellos cumplen su misión realmente que se plantearon cumplir. Al menos no de forma instrumental, porque durante toda la historia los vemos perseguir a Barbie, al final la alcanzan, pero realmente no ocurre nada. Y ese personaje, su propósito instrumental dentro de la historia es nulo al final. En fin, y en realidad ese es mi mayor problema al final con esta película. El inicio me gustó bastante, la película se introduce muy bien y tiene un desarrollo que te engancha bastante. Pero al final, las últimas ideas finales, he sentido que realmente la película se mete en esas ideas, pero no se compromete con nada. Por un lado, porque no puede logísticamente, narrativamente, pero por otro lado, supongo que son los intereses comerciales que no se lo permiten y los intereses corporativos. Eso, y además, si
consideramos que la propia Mattel, la propia Barbie lleva arrastrando años de pérdidas, que el juguete ha perdido popularidad. Esta película, si lo vemos un poco escépticamente, ha venido para bustear esas ventas del juguete. Entonces seguramente lo consiga, pero precisamente eso me indica que la película no deja de tener una intención puramente comercial. Y que una vez más, sí, los mensajes sociales están bonitos, están bien, pero precisamente la película no se coloca con nada en realidad, queda bastante ambigua. Y por eso en mi vídeo anterior dije que es la historia que a mí me hubiera gustado ver, que yo me esperaba que la película se hubiese comprometido precisamente con los mensajes que lanza, pero al final es que realmente yo creo que no lo hace. En fin, dadle like a un vídeo si os ha gustado, dislike si no os ha gustado, que estoy perfectamente normal si le dais a dislike. Suscribiros al canal para ver más vídeos míos a medida que vayan saliendo y hasta ahora.